eres mi Dios y tú harás. Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. El camino hacia el crecimiento espiritual. En nuestras vidas anhelamos alcanzar madurez espiritual. Ese es un anhelo que está como innato en nosotros y como un deseo que está dentro de cada uno de nosotros, y nos encantaría reflejar las cualidades de Jesucristo en nuestro diario vivir cuando aceptamos a Jesús y cuando empezamos el camino de la vida cristiana. Pues para ello contamos con la inspiración de Dios a través de la palabra. La palabra nos instruye, nos enseña. Y en Efesios capítulo 4, versículo 15 dice lo siguiente en este sentido: en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo dar entonces ese primer paso para un desarrollo espiritual o un crecimiento espiritual que sea efectivo, que sea dinámico, duradero y que nos permita llegar hasta el final de la meta? La idea es comprender la importancia y los desafíos que surgen en el camino. Es decir, es saber en qué nos estamos metiendo. Es saber que cuando nos metemos en una búsqueda de Dios es algo que tiene un propósito, que tiene un sentido, pero que tiene un proceso y que seguramente también tiene un costo, que no es económico, sino que tiene que ver con el precio que pagamos en nuestra dedicación y en nuestra perseverancia. Debemos inclusive inspirarnos en la experiencia de otras personas que tomaron una decisión por Jesús, que van un poco delante de nosotros o que ya lograron su meta y que son de inspiración para cada uno de nosotros, y podemos revisar en ellos algunos detalles de vida que nos pueden motivar y animar a cada uno de nosotros. La meta de nuestro Padre Celestial es que cada uno de nosotros madure y desarrolle características similares a las de Jesús, viviendo una vida de amor, de servicio y de humildad. Es lo que Dios anhela de nosotros. Sin embargo, muchos cristianos se quedan en una especie de infancia espiritual perpetua. Infancia espiritual perpetua, es decir, siempre actúan como si fueran niños espirituales, no desarrollan crecimiento, no se preocupan por desarrollarlo tampoco y simplemente se quedan estancados o estacionados en una etapa muy primaria de lo que es la vida cristiana. Se pierden la bendición de experimentar un verdadero crecimiento. Ahora, la pregunta es: ¿por qué sucede esto? El crecimiento espiritual no es automático. Se requiere de una acción voluntaria. El problema es que a veces pensamos que el simple hecho de que pasen los años nos va a convertir en cristianos o creyentes maduros, y eso es una mentira. Si nosotros no hacemos algo intencionalmente por nuestro crecimiento, pues nos vamos a quedar en una infancia espiritual perpetua. Esto requiere entonces intención y también requiere compromiso. El primer paso es querer crecer y tomar la decisión de hacerlo. Decir, voy a empezar una vida de crecimiento, de desarrollo espiritual, donde yo voy a aplicarme a ciertas situaciones de vida, a escuchar la palabra, a vivir la palabra, de tal manera que mi crecimiento espiritual sea evidente. El discipulado es un asunto o un compromiso de llegar a ser como Cristo, y comienza con una simple y poderosa decisión, tal como lo hicieron los primeros discípulos cuando en Mateo capítulo 9, versículo 9, simplemente Jesús les dijo: sígueme y sé mi discípulo. Eso es, seguir a Jesús. Empezar a caminar atrás de Él de una manera decidida y voluntaria. Al igual que los primeros discípulos, es posible que al comienzo no entendamos todas las implicaciones. La Biblia dice que ellos dejaron las redes y se fueron detrás de Jesús, pero poco a poco fueron entendiendo de qué se trataba y fueron asimilando e incorporando ese aprendizaje en sus vidas prácticas. Lo importante es responder a la invitación de Jesús y comprometernos a seguirlo. En el camino iremos entendiendo lo demás. El crecimiento espiritual comienza con una decisión consciente de convertirnos en discípulos de Jesús. No importa dónde te encuentres en tu viaje espiritual, hoy puedes dar ese paso de decir conscientemente y voluntariamente: quiero ser un seguidor de Jesús. Quiero empezar a caminar en pos de Jesús. Quiero moldear mi carácter al carácter de Jesús. Quiero incorporar a mi vida los valores y los principios que Jesús estableció para las personas que lo siguieran. Recuerda que el crecimiento espiritual requiere esfuerzo, perseverancia, pero vale la pena porque te transforma de una manera que no te alcanzas a imaginar.
Entonces quiero invitarte a reflexionar sobre la importancia de crecer espiritualmente y tomar acciones que te lleven a un verdadero y genuino crecimiento. Quiero animarte a que salgas de ese marco de la religiosidad simplemente y te empieces a enfocar en lo que es crecimiento espiritual y lo que significa ser un verdadero seguidor de Jesús. Toma la decisión de seguir a Jesús y comprométete a vivir una vida de amor, de servicio y desarrollar características de Cristo en el día a día de tu vida. A hacer de Jesús verdaderamente tu modelo de vida. Así que quiero decirte que el viaje de transformación personal hacia Jesús es un viaje continuo de perseverancia, pero que vale la pena hacerlo. Que vale la pena convertirse en un verdadero y genuino seguidor de Jesús. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.